un gusto poder tenerte acá, amigo. ¿Cómo anda, Fede? El gusto es Buenísimo. mío. Bueno, vamos a arrancar desde el comienzo. ¿Qué buscamos en este podcast? Básicamente poder difundir y contarle a nuestra comunidad la importancia de hablar idiomas a la hora de viajar, de trabajar y bueno, de vivir diferentes experiencias que acá Joaco nos va a compartir. Arrancamos por el comienzo, Joaco. Sí. ¿Quién es Joaquín Ñavi? ¿De dónde sos, Joaco? ¿Dónde creciste? Contanos un poquito. Bueno, me llamo Joaquín Ñavi, tengo 27 años, soy traductor público de inglés, egresado de la Universidad Nacional de Córdoba. Bueno, a través de esta experiencia académica que tuve, pude expandir mis horizontes viajando por distintos lugares. También tuve la oportunidad de trabajar en el exterior para Naciones Unidas, para lo cual no solo la formación en la facultad fue importante, sino también el mero conocimiento del idioma inglés fue clave, totalmente clave. Ya después te estaré contando bien de eso. Bueno, siempre de chico me han interesado los idiomas, las culturas. Bien. Creo que esa es la primera pregunta. ¿Hace mucho estudias inglés? ¿Cuándo arrancaste con esto de los idiomas? ¿Cómo fue tu experiencia, tu primera experiencia? Bueno, siempre de muy chiquito me gustaban mucho las banderas, los mapas. Acá tenemos... Bueno, este es un mapa que muestra los lugares en los que estuve y es 3D, así que me atrajo. Es muy... Cada pin significa el lugar donde vos estuviste, ¿verdad? Efectivamente, de hecho el mapa venía con 15 pines y me quedé corto. Bien. Así que bueno, estamos en proceso. ¿Cuántos países conoces hoy en día? ¿Tuviste la posibilidad de viajar? Y ya más de 30, debo andar por los 35, entre los 30 y 35. Sí. Fantástico. Buenísimo. Y volviendo un poquito a la pregunta principal. Sí. ¿Cómo se dio esto de los idiomas? ¿Cuándo arrancaste? Y bueno, viste que uno de chico por ahí arranca con los videojuegos, las películas, se va como empapando del idioma inglés hoy en la era de la globalización, ¿no? Y bueno, arranqué a los 6, 7 años, viste, con la famosa señora de la vuelta que quiere hacerse los mangos enseñando inglés. Arranqué así, le agarré mucho el gusto al idioma, sumado a que bueno, a mí me gustaba mucho el fútbol, entonces a través del fútbol también. Y bueno, al momento de decidir qué estudiar, me sentía muy preparado para arrancar un traductorado. Había estudiado en academia también durante la adolescencia. ¿Tus padres también hablan idiomas? ¿Tienen contacto con otras lenguas? Sí, sobre todo mi mamá, si bien ambos conocen, mi mamá fue la que más me alentó a estudiar idiomas. Y sí, ella vivió en Estados Unidos un tiempo también. Fantástico. O sea, como que fuiste sacando de ella también un poquito esto de la pasión por el inglés, si se quiere. Totalmente. Mi abuela es traductora pública de inglés y francés. Así que hay toda una cosa ahí. Es algo ya familiar, podemos decir entonces. Podemos decir, sí. Buenísimo, Joaco. Contame cómo fue la primera experiencia cuando entraste a la facultad, cuando empezaste tu carrera de traductor. ¿Cómo te sentiste ese primer año? ¿Sentiste que estabas preparado? ¿Te fue difícil? Contame un poquito sobre eso. Bueno, creo que nadie está full preparado. Siempre sucede algo, ¿viste? La vida universitaria en sí tiene muchas cosas, más allá del contenido de lo que uno está estudiando. Así que por ese lado, bueno, tuve que aprender un montón de cosas. Pero por el lado del contenido, el primer año estuve bastante cubierto. Por lo que te decía que venía estudiando, ¿viste? Ya había rendido exámenes internacionales. Y además eso sí me dio una mano para arrancar. Pero obviamente ya una vez que arrancaste, bueno, tenés que estudiar, no queda otra. Por supuesto. ¿Cuál sentiste que fue la materia que más te complicó en tu etapa estudiantil? Y bueno, las lenguas inglesas, por ahí justamente que el conocimiento tal vez lo tenés, pero te tenés como que ayornar a ciertos parámetros, ciertas reglas. Eso me costó mucho y bueno, al último todo cuesta, es sabido en la facultad de lenguas, así que bueno, pero fue mi pasar, no, digamos que no lo sufrí. Bien. Fantástico, Joaco. Así que podemos decir que fue un proceso de aprendizaje que al principio fue un poquito complejo, pero después te fuiste acomodando. Bien. ¿Cuándo se te dio esto de empezar a viajar? ¿Tuviste la posibilidad de hacer alguna beca, algún intercambio estudiantil o algo por el estilo? Bueno, a lo largo de mi vida, mis papás, ambos docentes, siempre tuvimos la posibilidad de en las vacaciones viajar mucho, entonces
ahí ya me quedaron como las ganas internas, ¿viste? Y bueno, en un momento, en segundo año de la facultad, curso una materia que se llamaba terminología, Okay. en la que nos... Contanos un poquito, Sí. para los que no sepan, Joaco, Sí. ¿a qué hace referencia terminología? ¿De qué se trata? Bueno, la terminología es una disciplina, un área del conocimiento que, según muchos, es subsidiaria a la traducción o colabora con la traducción. También aliviana el trabajo del traductor el hecho de, investigar sobre términos de distintos campos, ¿sí? Fantástico. De áreas del conocimiento, digamos, más allá de la traducción. Por eso siempre dice que el traductor sabe un poco de todo. Cuando empieza a traducir, se documenta, investiga sobre otras áreas del conocimiento y se incorpora esta terminología específica. Fantástico, fantástico. Entonces, gracias a esta materia, es que vos tenés la posibilidad de hacer un intercambio, ¿puede ser? Así es, en ese momento hacíamos una colaboración con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Fantástico. cuya sede está en Ginebra, Suiza. Y bueno, justamente colaborábamos con gente experta en distintos campos del conocimiento. Nosotros éramos los expertos en lenguaje, por así decirlo. Recopilábamos términos en inglés con ellos y bueno, existe una pasantía rentada que se puede hacer en la OMPI, esa es la abreviatura. Y yo me acuerdo que era estudiante y dije, yo quiero hacer esto cuando me egrese. Y bueno, dicho y hecho, me egresé, tuve la posibilidad de hacer un examen, una entrevista, para lo cual el inglés fue fundamental, más allá de lo que yo sabía sobre tecnología, fue fundamental. Para poder comunicarte con las personas que te estaban entrevistando. Exactamente, exactamente. Valoraban mucho, no solo, obviamente, había que saber de tecnología, pero la expresión, cómo se expresaba uno, porque iba a ser predictor de cómo te ibas a desenvolver allá. Ah, por supuesto, por supuesto. Además veo que sos una persona que se desenvuelve bastante bien, como es este caso en la entrevista que estamos haciendo. Joaco, y cuando vos llegás a esta instancia allá en Ginebra, Sí. ¿cierto? Que te encontrás con personas de diferentes partes del mundo, había muchos argentinos, ¿cómo fue la experiencia? Contame. Bueno, argentinos hay en todos lados, así que sí, obvio que había argentinos que te hacen sentir un poquito más cerca de casa, ¿no? Pero Ginebra es una ciudad de paso en muchos aspectos porque mucha gente como yo tiene la posibilidad de ir 6 meses, un año, en mi caso fueron 6 meses, a hacer pasantías. Entonces hay gente de todo el mundo que va como golondrina, digamos, Bien. van, se quedan, hacen La experiencia. exactamente y vuelven, ¿no? Así que me he cruzado con gente de todos los cultural backgrounds, de todos los contextos culturales posibles. Bien, ok, fantástico. Es decir, que tuviste 6 meses ahí, supongo que eso te dio una perspectiva muy linda, ¿no? De conocerte algo que por ahí uno no tiene en mente, poder hacer esta pasantía cuando empieza la universidad. Y supongo que también te curtió mucho, como decimos nosotros, ¿no? Te dio calle, si se quiere, ¿verdad? Sí, calle, vereda y de todo. De todo un poquito. Sí. Un poquito. Joaco, ¿esta experiencia te ayudó también a viajar por otros lugares, conocer otras culturas? Sí, absolutamente. Bueno, con respecto a tu primera pregunta, digamos, fue un choque cultural muy fuerte, porque por ahí los argentinos, si bien somos latinos, por ahí no nos reconocemos tanto como con ese estereotipo del latino que le gusta la salsa, que escucha mucha música, todo volumen todo el tiempo. Podríamos contar que somos unos latinos medio particulares, ¿no? Realmente con muchas influencias de diferentes partes del mundo, si se quiere, ¿no? Exactamente. Somos un pedacito de muchos países, como España, Italia. Exactamente, pero estamos como en un limbo ahí, ¿no? En un limbo, exactamente, porque para ellos seguimos siendo, o sea, nos ponen en la misma bolsa, digamos, ¿no? ¿Y qué significa esto? Que para lo que es los estándares de convivencia, hay una brecha que hay que cubrir, ¿no? Que hay que, honrar, por así decirlo, y al momento de estar ahí es difícil adaptarse, ¿no? Pero con el tiempo uno lo va haciendo. Joaco, y en esta experiencia vos, ¿dónde vivías, por ejemplo? ¿Estabas en una residencia? ¿Compartías casa con alguna otra persona? ¿O cómo fue? Compartía casa,
es muy común en Ginebra debido a la gran demanda que hay justamente de esta gente que va, viene, vuelve y qué sé yo. Los alquileres son muy altos Ok. y es muy común el alquilar piezas. Entonces, Para poner en contexto, Joaco, cuando sí. vos decís alquileres muy altos, ¿de qué estamos hablando? Yo pagaba 800 francos al mes, que es alrededor de 900 y pico de euros, o sea, $1000. $1000 Sí. aproximadamente por mes y vos estabas en una habitación. En una habitación digamos, no era nada extraordinario, o sea, no me faltaba nada, por así decirlo, pero no era un lugar lujoso, ni mucho menos, era una casa de clase media. Bueno, yo creo que muchas veces damos por sentado el tema de que los alquileres en Argentina son muy baratos, realmente en comparación con otras partes del mundo. Ujú. Ni hablar de Estados Unidos, Suiza, como me contás vos, que por ahí tienen un conflicto ocupacional, si se quiere, ¿no? Y Ujú. se alquilan habitaciones por $1000. Sí. Y acá en Argentina uno se puede alquilar un depto por 500, O ¿no? menos, Por o hasta 400, menos, sí, 100%. Sí. 100%. Ok, y en esta casa compartida, la gente que estaba también Ujú. en la casa, ¿de qué lugares eran? ¿De qué países? Bueno, la dueña de la casa, yo no sé si ella alquilaba y a mí me subalquilaba o era dueña, era una mujer ecuatoriana Ok, que ya hacía mucho que vivía en Suiza, ya era suiza bien, por residencia. Y bueno, a mí me gustó mucho vivir con ella porque podíamos hablar en español. fantástico. El hecho, uno por ahí lo da por sentado el que yo esté hablando en español con Sí, vos sí, sí, ahora, sí. pero cuando estás en otro lugar que no se habla español, se valora mucho. Sí, por supuesto. Entonces estaba con ella y con una chica italiana que estaba prácticamente en mi misma situación, digamos, haciendo también una pasantía. Y bueno, como tenemos cierta cercanía con los italianos, también fue un intercambio interesante. Ok, Sí. ok, súper interesante. Durante estos 6 meses que vos estás allá, ¿tenías la oportunidad los fines de semana, por ejemplo, de viajar a otros lugares, de conocer diferentes culturas? ¿O por ahí priorizaste estos 6 meses para focalizarte en el trabajo, vivir experiencias en la misma Suiza? ¿Cómo Ujú. fue ese proceso? Bueno, Suiza es un país chico, entonces las primeras 2 3 semanas me dediqué a conocer Suiza, que ya te tomas un tren y conoces las principales ciudades. Bien, Me parece un país hermoso, ok, pero bueno, una vez que ya me agarré como un paneo general, dije, bueno, vamos por más, ¿no? bien, Y bueno, los fines de semana los aprovechaba para tomarme un vuelo tuve la posibilidad de ir a Hungría, a bien, Budapest, fui a Austria, fui a Francia, que está ok, muy cerca, estuve en Italia, que también está cerca, Alemania, Escocia, tuve hasta la posibilidad de ir a Israel. Bueno, ya por ahí podemos entrar un poquito más en profundidad en estos países. Por ahí como para concluir con esta experiencia, Ujú. o primera experiencia que te conectó la facultad, ¿no? Que te llevó a esta pasantía, eh, ¿fue un lugar para ahorrar, para juntar plata? ¿Cómo lo viviste esa situación? O simplemente se da que por ahí en Europa es mucho más accesible tomarse un vuelo de un país a otro. Efectivamente, es muy accesible. Suiza en particular es un país caro, los trenes son caros, pero los vuelos son muy baratos. Bien, Y Suiza lo que tenía es que al estar prácticamente en el centro de Europa, a 1 hora, 2 horas estabas en cualquier lado claro, que vos querías. fantástico. Entonces tuve la posibilidad de ahorrar, porque me pagaban bastante bien. Tenías un sueldo fijo mensual, Sí, ¿verdad? sueldo fijo mensual, promedio de Suiza, pero bueno, Suiza es un país muy rico Bien, que fantástico. un trabajador tiene la posibilidad de ahorrar Bien. y gastar sin problemas. Bien, ok. Claro, eso te dio la posibilidad de poder viajar por diferentes ciudades y Ujú. demás. Sí. ¿En un momento volviste a Argentina cuando se acabó ese proceso allá en Europa? ¿Cómo fue la situación? ¿O no barajaste la posibilidad de quedarte allá? Es bueno, muy buena pregunta. Porque yo la verdad que adoro a mi país, más hoy en día, pero obviamente uno dice tengo la posibilidad de desarrollarme profesionalmente de lo que me gusta allá, ¿quién no consideraría Seguro. el quedarse, no? Pero bueno, mi pasantía era rentada con un final, digamos, era un Bien. contrato de tiempo determinado Bien. y una vez que se terminó ya
yo la verdad que extrañaba mucho mi país. Ok. ¿Qué fue lo que más extrañabas en ese momento? La gente. La gente. La gente, sin dudas. Valorás muchísimo eso, la cercanía del argentino, más allá de que es lo familiar para mí, Sí, ¿no? por supuesto. La solidaridad, somos un pueblo muy solidario por ahí, bueno, uno siempre tiene sus cosas que dice no, porque tal cosa que me pasó, tal cosa que vi, pero somos un pueblo muy solidario, muy cercano, muy familiero también. Bien. Y cuando me fui me di cuenta de que tenía esos valores inculcados, solo que los tenía tan dentro mío que cuando estás acá no los ves. Sí, por ahí no eres consciente en el día a día de esos valores tan importantes que tenemos los argentinos, ¿no? Exactamente. Ok, ok. Entonces, bueno, cuando llegaste, supongo que fue todo felicidad el primer tiempito, juntarte con tus amigos, Sí. full asado, partidito de fútbol, todo. Oh, el partidito de fútbol, ni me hablé. Sí, me acuerdo que la primera noche que llegué, mi papá me había preparado un locro. Tremendo, súper tradicional. Sí, 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 me acuerdo que llegué en invierno de Argentina, llegué en junio, julio y me vino bárbaro ese locro, me acuerdo. Después los criollos, los mitos, el fernet con coca, todo. Fantástico. Joaco, ¿y en qué momento vos decidís que realmente querés viajar todos los años o viajar a diferentes países? Porque bueno, hasta ahora nos contás de tu experiencia universitaria, de la pasantía, de conocer Europa, de viajar también cuando eres más chico con tu familia. Sí. Pero entiendo que hay un punto de inflexión donde vos decís realmente quiero conocer el mundo, donde te abrís a diferentes idiomas y también quiero que me cuentes un poquito lo importante de hablar otros idiomas, no solo el inglés, por supuesto, ¿no? Bien. Bueno, la verdad que esa experiencia en particular, el hecho de poder cada fin de semana tener la libertad de irme a donde yo prácticamente quisiera, si bien tenía un presupuesto relativamente acotado y todo, te deja como con ganas de más. Bien. ¿Viste? Es difícil pasar de 100 a 0. Por supuesto. Entonces, bueno, una vez que volví acá, ya tenía ese deseo latente. En ese momento yo estaba trabajando, apenas volví de docente. Bien. Era docente en una escuela pública acá Okay. en Córdoba. Y bueno, me aprovechaba con menor presupuesto, pero había ganas. Me fui a Perú, conocí Machu Picchu, que estás ahí. Ahí va, ok. Conocí Bolivia, otras partes de Argentina que por ahí ya conocía, pero hacía mucho que no iba y la verdad que tenemos un país hermoso, así que aproveché eso también. En esa época vivías con tus padres, ¿cierto? Sí, Eso te da la posibilidad por ahí de ahorrar algún que otro pesito extra exactamente. y cada pesito que tenías, viaje. Ok, fantástico. Bueno, y después de estos viajecitos por Perú, por Bolivia, ¿en qué momento decidís que es tiempo de viajar a otros países un poquito más lejanos? Bueno, eso justamente seguía teniendo este deseo, ¿no? Ya, digamos, hablando mal y pronto, como que Sudamérica me quedaba chico. Bien. Y tenía ganas como de seguir explorando, ¿viste? Si bien, bueno, había podido ver mucho de Europa, yo siento que Europa ya lo conozco bien. Bueno, te queda África, Asia, Norteamérica, ¿no? Y bueno, básicamente me sucedió que a mí la docencia me gusta, la disfruto, pero yo soy traductor. Entonces empecé a buscar algo más de mi área, ¿no? Y bueno, tuve la suerte de con relativa rapidez encontrarlo. Y bueno, que es el trabajo que yo tengo hoy en día, y bueno, tengo la posibilidad también de viajar porque me ofrece otras posibilidades económicas, ¿no? Fantástico. ¿Cuál es tu trabajo actual, Joaco? Contanos. Yo hoy en día soy gestor de proyectos de traducción Ok. y traductor freelance. Bien, ok. ¿Estás orientado a algún área específica? Entiendo que en la traducción tenés, por decirte, traducción más médica, en términos farmacéuticos, traducción deportiva, puede ser que vayas por ese lado. ¿Vos en cuál de estas áreas te sentís más cómodo o en cuál estás trabajando en la actualidad, no? Bueno, ahora yo estoy muy abocado a la traducción médica, Okay. ¿sí? La traducción del sector salud. ¿Sí? Digamos que no era mi traducción favorita en su momento, pero se me da muy bien y Fantástico. me parece interesante por esto de que más allá de que uno traduce, también aprende y Seguramente. el cuerpo humano, la medicina me parece una disciplina muy interesante. Bien. Así Ok, que- Joaco, volviendo un poquito a las preguntas anteriores, ¿no? ¿En qué momento sentís
el idioma como parte fundamental para tus viajes? ¿Cuándo te cayó la ficha de la importancia de hablar inglés y otros idiomas? Porque también entiendo que hablas francés, Sí, ¿cierto? sí, sí. Bien. Bueno, para absolutamente todo, es clave para todo porque nosotros por ahí como argentinos creo que manejamos bastante bien el inglés en promedio, digamos, si consideramos el resto de los países de Latinoamérica. Seguro. Pero allá, digamos, algo que esté en España, nadie te habla español. No, En Europa, digamos, en los países que no son de habla hispana, el español no es muy popular, por Bien. así decirlo. Entonces es clave porque estás en un aeropuerto, necesitas, no sé, tener una situación urgente, se te va tu vuelo, no sé, te tienen que interrogar porque, qué sé yo. Se te perdió una valija o lo que sea, o confundiste una valija que no era tuya, que era de otro. Las posibilidades son infinitas. Bien. Así que sí, y después dentro de lo que es el francés, por ejemplo, no sé, tuve la posibilidad de estar en Marruecos también, que inglés cero, pero una buena parte de la población, por un pasado colonial que tuvo el país, habla francés. Bien. Entonces ahí el inglés tampoco me salía mucho. Bien. Bueno, vos sabés, Joaco, quiero tocar dos puntos que creo que son sensibles, súper importantes. Uno es, me quedó la experiencia de un alumno que tuve hace muchos años, que él tuvo la posibilidad de viajar a Londres y quería ver un partido de fútbol, ¿sí? Se alquiló un auto y preparó todo, digamos, su parte laboral la terminó rápido y hizo una planificación súper copada y súper precisa para ir a ver ese partido de fútbol. Bien. Él no hablaba inglés, ¿no? Dato Español importante. básico, sí. Se terminó perdiendo en Inglaterra, no llegó nunca a ese partido y volvió súper frustrado por esta experiencia, ¿no? Y ahí como que remarcamos también la importancia de aprender el idioma, ¿no? El idioma del país que vos estás conociendo, o del cual querés formar parte de un evento, de una actividad o algo que, bueno, en este caso era un partido de fútbol, pero puede ser algo mucho más relevante incluso. Y por otro lado, Joaco, el otro día hablando con una amiga, me contaba que por ahí siento una sensación media extraña al volver del viaje, ¿no? No solo de un viaje, sino de varios viajes. Y ella me comentaba como, mira, Fede, estoy un poquito más bajón, o no me siento del todo bien después del viaje, y como que le lleva un tiempito reacomodarse. ¿Qué tan cierto es esto de una pseudo depresión post viaje? ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Te has sentido ese vacío de no poder estar vacacionando, conociendo otros lugares? Me pasó luego de la experiencia que tuve en Suiza, al haber sido todo tan distinto y haber vivido ahí y haber estado bastante tiempo, sí sentís como este vacío, más allá de la alegría que tenía de haber vuelto, ¿no? Que te mencionaba anteriormente. Pero en realidad lo que a mí me viene pasando, más allá de esta situación particular, es que ya los últimos días que estoy viajando suelo hacer viajes relativamente largos. Por ejemplo, la última vez estuve 45 días dando vueltas entre Europa, África, Asia. Ya me pasa el último que es como, che, ya va siendo hora de volver y sí. Lo sentías a la inversa tal vez, ¿no? A la inversa, sí, e incluso sí te digo como que a los 2 días ya te decís, bueno, ¿a dónde me voy ahora? La próxima, claro, ¿viste? Sí. Pero no, se disfruta la vuelta también. Sí. Buenísimo, Joaco. Yo creo que ahora también podemos abordar algunas experiencias puntuales que has tenido en países que han sido significativos para vos, ¿no? Más allá de que siempre cada país te ha dado algo muy lindo. Totalmente. Creo que hay experiencias que fueron muy interesantes que nos podés compartir. Me contabas fuera de cámara que una gran experiencia que te movilizó bastante fue la de conocer Israel, ¿puede ser? Tuve la posibilidad de ir a Israel en el 2022, cuando estuve ahí en la pasantía en Suiza. Vi unos vuelos baratos. Ahí que de Ginebra a Tel Aviv. ¿Que fue un fin de semana? Sí, me tomé un par de días porque digo, bueno, me estoy yendo un poco más lejos y bueno, un país con historia, ¿no? Y la verdad que fue una experiencia que en muchos aspectos me cambió la forma de ver las cosas. Porque bueno, haciéndola más o menos rápida, yo aterrizo en Tel Aviv, que es la ciudad principal de Israel, la ciudad más grande,
centro financiero, económico y demás. Que bueno, la verdad que fue hermoso conocerla. Muchos dicen que es la Nueva York del Medio Oriente, para que te hagas una idea del tipo de ciudad. Bien, fantástico. Es una ciudad bastante moderna, podemos decir. Muy moderna, Bien. sí, muy moderna, muy cosmopolita. Okay. Parece, como te digo, una ciudad de Estados Unidos ahí en el medio del desierto. Okay. Que bueno, vale decir que la verdad que lo que ha hecho el Estado de Israel con esa tierra que es la tierra prometida, la tierra santa, espiritualmente bárbara, pero en cuanto a recursos limitadísima, la verdad que han hecho una cosa extraordinaria. Okay. Y bueno, de ahí me fui a Jerusalén. Okay. Como quien dice, bueno, sí, Jerusalén la escuchás en los libros de historia, la escuchás, bueno, si has hecho catequesis, no fue mi caso. Eso te iba a preguntar, Sí. ¿vos traías un bagaje religioso, digamos? ¿Tenías una formación más desde el cristianismo, el judaísmo o algo por el estilo? Digamos, fui criado como cristiano, estoy bautizado, pero nunca empaticé mucho con la religión, en particular, digamos, con el hecho de ir a la iglesia, que en Argentina, practicante en poco y nada. Bien. De chiquito rezaba, calculo como muchos que nos enseñan a rezar y no mucho más, digamos. Y todo ese capítulo, digamos, de la religión como que lo dejé de lado mucho tiempo. Bien. Y apareció en este viaje en un momento totalmente inesperado, que yo no me lo vi venir jamás, que fue en Jerusalén, que bueno, para la gente que es muy religiosa capaz sí saben que espiritualmente estás muy elevado, que bueno, ahí pasaron muchísimas cosas para las 3 religiones más grandes del mundo. Yo te iba a preguntar también, hay una segmentación de el Islam, el judaísmo y el cristianismo en la misma tierra, digamos. Absolutamente. Dentro de lo que es la ciudad vieja está dividida en 4 barrios. Tenés el barrio judío, el barrio cristiano, el barrio musulmán y el barrio armenio, digamos. Okay. Ahí ya hay una mezcla de tremenda, cultura, de religión, de todo. constante y en paz. Okay. No es que están a los tiros, no, en absoluta paz. Obviamente sí, una fuerte custodia de las fuerzas de defensa de Israel, constante vigilancia, cámaras en todos lados, pero en paz. ¿No? Yo nunca vi ningún altercado, ni mucho menos. Cabe mencionar también que la ciudad de Jerusalén es un 40% árabe. Árabe musulmán. Sorpresa total para mí, no lo sabía. Sí, uno piensa que es full Israel. Sí. No, para nada. Y bueno, sí, están realmente en paz. Tenés barrios árabes, barrios judíos. No es lo común que haya barrios como mezcla, digamos, están como separados, no segregados. Bien. No es una cuestión de segregación, pero sí, bueno, de afiliación religiosa, ¿no? Ok. ¿Y qué sentiste cuando estuviste allá en Jerusalén? ¿Te movilizó? ¿Te despertó algo desde lo religioso? Sí, o desde lo espiritual, vamos a decir. Tuve la oportunidad de estar en los templos más importantes de las 3 religiones. Okay. Estuve en el Muro de los Lamentos, fue como el primer lugar que creo que uno cuando dice Jerusalén es lo que se le viene. Lo asocias automáticamente. Entonces dije, bueno, vamos. Y la verdad que el estar ahí es una experiencia muy fuerte. El apoyar la mano en el muro a mí me movilizó mucho. Es una cosa que no puedes describir, que tenés que ir y sentirla realmente, pero yo, digamos, no soy judío, no tengo ningún tipo de lazo con el judaísmo. Y sentiste cosas ahí, sí, fue algo fuerte, movilizante. Sí, 100%. Y bueno, eso ya me generó una sorpresa, o uno ya se empieza como a cuestionar cosas internamente, ¿no? De, ¿qué pasó acá? ¿Qué hay acá que no hay en Argentina, que no vi este tiempo, ¿no? Ok. Y después se me dio la oportunidad de ir al barrio cristiano, ahí a recorrer, y bueno, literalmente, Fede, me choqué con la iglesia, que yo después me vine a enterar, que era la iglesia del Santo Sepulcro, de la cual yo no sabía absolutamente nada. Y bueno, esta iglesia tiene 3 cosas que la hacen la más sagrada para el cristianismo, que es la piedra de unción, donde Jesús fue depositado después de ser crucificado, ya muerto. La Gólgota, que es la piedra donde se puso la cruz para crucificar a Jesús. Y a mano izquierda, todo, te digo, en el radio de 50 metros, o sea, todo ahí juntito. Muy significativo realmente para el cristianismo. El lugar más sagrado para los cristianos, lisa y llanamente. En este lado izquierdo estaba la tumba de la que, digamos, según creas o no, resucitó Jesús. Y ahí fue donde sí se me movió todo. ¿Sí? ¿Qué sentiste ahí también?
¿Te pasa un poco como lo que contabas antes, que no lo puedes describir? ¿O tenés más que encontrar las palabras, los adjetivos como para decir, bueno, me pasó esto? No, adjetivos yo no te puedo dar. No te puedo decir una palabra, pero sí te puedo decir que sentís que... Primero sentís que algo pasó ahí. Ok. Claramente, digamos, si para una persona Jesús fue lo que fue o no, pero históricamente existió, Bien. algo pasó ahí que humanamente, digamos, es difícil de explicar. Y yo recuerdo deposité las dos manos, así, puse las dos manos sobre la tumba, recé porque me salió y sentí muchísimas cosas a nivel como corporal, como una... Energía, energético. Sí, una energía muy fuerte, tal cual. Gracias por el adjetivo, la descripción que me cuesta por ahí, pero sí, toda una cosa que me recorría acá como en la espalda y también como que sentís como paz a la vez. Wow, eso es muy fuerte, ¿no? Sí. Y ahí, de ahí en adelante yo empecé a ver la vida distinto. Yo hoy en día, ya sí, por convicción me considero cristiano, creo en Dios. Esa experiencia entonces realmente te cambió la perspectiva. 100%, sí. Te acercó, como quien dice, a tu costado espiritual. Sí. Wow. Necesitaba, capaz yo soy una persona muy empírica que necesita, viste, el ver, Me pasa 100%. sentir, tocar. Y sí, la verdad que por ahí si te hablan de religión a 5.000 kilómetros de distancia, y pues capaz el mensaje a veces no llega. No creo que uno sea culpable de eso. No, por supuesto. Y yo siempre a toda persona, y te lo recomiendo a vos también en cámara, siempre les recomiendo que vayan a Jerusalén. Si alguna vez en su vida pueden ir, que vayan. Que tengan la experiencia, ¿no? Sí. Que se encuentren con esta... Wow, qué fuerte. Bueno, y esto hablando de Israel en particular. Uh-huh. ¿Qué otro país sentís que fue significativo para vos o que te llevas algo un poquito más que la media, ¿no? Un poquito más que la media. Estados Unidos, tal vez, algún... Marruecos, que me contaste que estuviste, creo que tenés una experiencia ahí también, ¿no? En Marruecos, bueno, Marruecos me llevó como lo aventurero, la parte aventurera, que te metes en las ciudades viejas, los olores de las especias, bueno, también de... Porque justamente esto es también algo súper importante que quiero que conversemos, sí, que es el punto gastronómico de cada ciudad, ¿no? Bueno, Marruecos es el... A ver, contame un poquito sobre la gastronomía árabe. Sí, bueno, a ver, Marruecos tiene el famoso couscous que bueno, se utiliza mucho ahí, que es una especie de cereal que crece en esas zonas y se utiliza mucho en la gastronomía, pero digamos la parte más picante es la gran cantidad de especias que utilizan, cuya gran parte es picante. Y también, yendo también, esto que mencionas, gastronomía árabe, podemos meter un poquito de Egipto acá también. Okay. A veces... ¿Comparten ciertas comidas Marruecos con Egipto? Por supuesto, sí. Bueno, el falafel, por ejemplo, se consume en ambos lados. Porque son países árabes, más allá de que, bueno, Marruecos tiene más como un trasfondo de los bereberes también y todo como una mezcla, bueno, pero hay cercanía y también la cuestión higiénica. Ese es un buen punto, ¿no? Eso cambia mucho, el tema de la manipulación de los alimentos, qué tan aptos para consumir están esos alimentos en cuanto a cadena de frío, preparación. Por lo que entiendo, mucha comida callejera, ¿no? Al paso. Mucha comida callejera al paso porque es su cultura. Capaz no es tan común que los hay para los turistas, ¿no? Pero el restaurante que te sentás y te sirven todo súper prolijito, presentable, el plato para el smoking, no es de ellos eso, es más esto de... Joaco, y también siento que ir a esos lugares te saca un poquito de perspectiva real de lo que es la comida del día a día de estos países, como si lo encontraras en la calle. Tal vez comer un falafel, como decís al paso, es algo mucho más significativo o que te acerca a la cultura real de ese país, ¿no? Que por ahí si vos vas a un restaurante todo bien elegante y todo blanco y comes algo que es más estandarizado para el extranjero, pero no es lo que se consume realmente en ese país, ¿verdad? Totalmente. Esos restaurantes que mencionás están como ya occidentalizados, ¿no? Y justamente yo trato cuando voy a los distintos lugares que me gusta ir,
trato de no ser, que no tengo nada en contra del que va al all inclusive y quiere pasarla No, bien y morfar hasta reventar. Ojalá pudiera hacerlo más seguido, con todo gusto. Pero a mí me gusta ir y, mimetizarme lo más dentro de lo seguro y de lo posible. Eso te iba a preguntar, ¿cuál es el límite? Por ejemplo, en lo gastronómico, ¿a qué le decís no? Y bueno, me pasó por ejemplo en Egipto que me sirvieron así como un falafel, que el tipo estaba tocando la mezcla del falafel que tiene huevo, crudo y demás, y me agarró el falafel y me lo sirvió todo con eso. Ahí dije, bueno, ya fue prueba, no me pasó nada. Pero bueno, cosas, por ejemplo, el tema de las carnes, hay que tener cuidado. El tema del agua, eso es clave, el tema del agua. En Egipto yo, hasta para lavarme los dientes, no usaba el agua de la canilla. Ok. Porque Agua contaminada con una carga de algún metal así fuerte. de bacterias, de cuestiones de bacterias. No necesariamente contaminada, capaz a ellos la flora intestinal según el lugar se adapta al agua de la canilla, digamos. Seguramente. Y en Egipto, bueno, digamos que viene como muy cargada, entonces yo no me quería arruinar el viaje y no me arriesgué. Eso trato, que ya me sucedió en Bolivia. En Bolivia tuve una situación muy fea, Okay. porque me pasó que salí de fiesta en Sucre, una muy linda noche, pero a la vuelta, claro, viste que uno toma alcohol y tiene sed. Y agarré, estaba en el hotel y tomé la canilla y al día de hoy me arrepiento, fue terrible. Te cayó muy mal, te intoxicaste agarrando el agua. Me intoxiqué, sí. Y bueno, la vuelta fue como muy complicada. Me acuerdo que crucé a La Quiaca y al toque fui a un hospital porque estaba para La atrás. pasaste mal de verdad, digamos. Sí. Agudizó la situación. Sí. Después, bueno, no pasó mayores, pero ahí me quedó la enseñanza después cuando fui a Egipto, Marruecos, de decir, no, che. También supongo que con los picantes, ¿no? Que Argentina es un país que no consume picantes directamente. No. Un poquitito en el norte, tal vez, en Jujuy, en Salta, en alguno de esos lugares, pero es un picante muy leve también, ¿no? Sí. Así que bueno, entiendo que si vas a alguno de estos países árabes, se me ocurre el extremo, ¿no? Para ir un poquito ya más alejado, Sí. de India, que es un extremo, pero de la misma forma, Ujú. Marruecos, Egipto tiene una gastronomía muy distinta a lo que es Argentina. Sí, y tal vez hasta incluso más cercana a la India, que nosotros 100%. desde ya. Sí, claro, por el lado de la higiene y por el lado de los picantes también, porque capaz comes algo en perfecto estado, pero te zarpaste con el picante y al día siguiente tenés un problema. Y más en un viaje corto, donde vos sabes que tenés que estar bien o te predispones para estar en buenas condiciones, la tenés pasando mal. Exactamente, ni hablar, aprovecho que estoy en cámara, siempre saquen seguro de viajes. Es súper importante el seguro de viaje. Súper importante, sí, porque... De todas formas, he visto esta tendencia de muchas personas de decir, no, me ahorro esta plata, estos pesitos, no saco el seguro de viaje, no me va a pasar nada. Vos lo ves distinto. Lo entiendo, la verdad que tampoco es un gran gasto, si uno busca, no voy a publicitar a nada ni a nadie, no es eso la cuestión, pero si uno busca encuentra cosas accesibles que no te arruina el presupuesto. Pero más que todo porque realmente uno no es dueño de su destino, hay muchas cosas que están al azar. El 99% de las veces sale todo bien, sí, pero ¿para qué te vas a arriesgar? O sea, que tengo una experiencia con un alumno también, que él fue a hacer una Working Holiday Visa, me parece. No recuerdo exactamente, pero creo que iba a trabajar allá a Alemania. Él llegó, viajó desde Córdoba a Alemania, Sí. habrá estado una semana hasta que se acomodó, consiguió un trabajo. No recuerdo exactamente dónde, pero creo que era una especie de repartidor o algo por el estilo. Y bueno, vos también podés dar fe que en Europa el 99% de los trabajos son todos legales, en blanco, y aunque hagas un trabajo que para el argentino es algo súper común, como barrendero, repartidor o lo que sea, firmas un contratito, estás como en blanco, estás medio legal, ¿no? Un poquito más de formalidad. Podemos decir. Sí. Cuestión es que la semana de estar trabajando ahí, empieza una molestia abdominal. Ok. Molestia abdominal, sin hablar idiomas, sin hablar alemán, sin hablar inglés. Ay, no, sin hablar de inglés. Viviendo una experiencia totalmente compleja, ¿no? Sí. Y adversa para él mismo. Ajá. Sigue con la molestia. Un día no se puede levantar de la cama directamente. Por
suerte estaba su hermano ahí, entiendo. Ujú. Lo llevan a la clínica Ujú. sin hablar idioma, Joaco. Vos podés entender lo que es encontrarte que, bueno, eso también me explicaban un poquito, que el alemán sub 30 Ujú. es una cosa y el alemán plus 30 es otra cosa, ¿no? Ujú. Entonces por ahí Sí. los jóvenes mucho más abiertos, mucho más conectados con el inglés, mucho más Ujú. convirtiendo a Alemania en un lugar más cosmopolita, Sí. pero la gente más grande un poquito más limitada con el idioma, con el humor también, ¿no? Un poquito más cerrada, Sí, 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 sí. tal vez con un sesgo, ¿no? Cuestión de que este pibe llega a la clínica Ujú. y le dice, mira, tenemos que operar de urgencia porque tenés, creo que de cálculos renales o algo No. por el estilo. Durísimo. Cuestión que va a cirugía y él lo único que me comentó fue, gracias a Dios había firmado una semana antes este pseudo contratito porque Sí. mi trabajo me cubrió toda la No me cirugía y digas. demás, ¿sí? Pero tuvo suerte. Tuvo un Sí, montón de porque suerte. fue bastante complejo el proceso. Sí. Le quedó grabado la situación de no poder comunicarse Ujú. y que en un momento vino alguien con un papel, medio enojado según como lo planteé él, así, mala onda, Ajá. firma acá. Y él sin entender nada, sin saber lo que Se está la haciendo, jugó, se la jugó. se la jugó. Él nunca supo si vendió los órganos, si regaló, si no se supo nada, pero estaba tan mal que firmó ahí este papel, este documento. Sí. Tuvo la cirugía, fue exitosa, después se infectó esa cirugía, tuvo una semana más. Pero bueno, Le pasó de todo. el punto al que voy es que lo cubrió todo esta empresa para donde él Ujú. estaba trabajando, que acaba de entrar al trabajo, de hecho perdió como un mes y medio de trabajo, Claro. que él me dice si era en Argentina, me limpiaban el toque. Sí. Por suerte allá tienen como otros códigos, me bancaron esos 2 meses, todo cubierto, Qué me bien. siguieron pagando y demás, viste que también estoy como bastante organizado en ese Sí, aspecto laboral. Sí, 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 sí. Y él me contaba que al final de toda su internación, Ujú. es como que te envían el mail la cuenta de todo lo que gastaste, aunque no lo pagues vos, es como que te envían Claro. la factura, digamos, Claro, ¿no? y después lo que te cubren también te sale, entonces. Y estamos hablando de una factura que era exorbitante, ¿no? Por Ujú. decirte, no sé, 5.000 euros el día de internación, tal vez, no estamos hablando de gastos, pero Ujú. él tuvo 2 semanas, imagínate. Claro. Así Obvio. que ahí vamos a la importancia, ¿no? De tener un seguro médico en tus viajes. Claro, Que- importantísimo. Y te estás ahorrando gastos potenciales que esperemos que no nos pase nunca, pero que uno nunca sabe qué te puede pasar, ¿viste? Tal vez estás internado una semana y Sí. $30.000 de abajo venís, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, sin exagerar en absoluto, una cosa de Alemania que, por lo que me comentas, podría haber sido muy caro, pero imagínate que te pasa en Estados Unidos. Literal, tenés que vender tu casa. Sí. Sí, sí, Así que con cuidado. es súper complejo. Ok, Sí. bueno, tocamos ahí la parte gastronómica. Sí. Hace una comparativa entre la gastronomía argentina Ujú. y la gastronomía del mundo, digamos, ¿no? Pues sabes que anteriormente yo asociaba mucho a Argentina como un lugar de buena gastronomía. Ujú. No obstante, cuando fui creciendo fui entendiendo por ahí, después de interactuar mucho con extranjeros o con gente de diferentes lugares, Ujú. que la gastronomía argentina es bastante limitada hasta cierto punto, que podemos resaltar la excelencia en la carne, ¿no? Sí, la mejor. Puedo dar fe que es la mejor. Ok, pero tal vez con alguna que otra limitación a la hora de tener mucha variedad, ¿no? Por Sí. ejemplo, para la gente que es vegetariana o vegana, hay Ujú. pocas cosas. Y también esto que es muy cierto, que no consumimos nosotros verduras en el día a día, como si por ahí en otros lugares, ¿no? Sí. Hablo en general, No, ¿no? no, pero es que estoy de acuerdo. Sí, ¿Sí? sí, sí, sí. Lo que te puedo decir es, porque lo he analizado, lo he pensado en su momento, es que así como primer titular, es que en Argentina, digamos, la gastronomía está como enfocada en la calidad del producto. Bien, Eso es lo que tiene que resaltar. Fíjate, la milanesa, ¿qué es la milanesa? Pan y carne. sí, nada más. Pero la carne es tan buena que resalta. Inclusive Joaco en un asado común con amigos que podemos hacer, Ujú. fuego, carne y a veces le ponen un poquito de sal. Como para los darle gauchos. un 100%. Porque es tan buena la carne, tan sabrosa, la grasa y todo, Ujú. que lo comes así como viene. Exactamente, exactamente. Entonces,
Fíjate, bueno, tenemos también toda la cuestión italiana, ¿no? De las pastas, bueno, los sorrentinos que son argentinos, no son de Sorrento, lo Bien. creó un marplatense, si mal no recuerdo. Ok. Entonces, eso, todo lo que es la materia prima es muy buena y está hecho todos los platos que tenemos en pos de resaltarla. Fantástico. Yo la disfruto muchísimo. Sí, yo también igual, A la gastronomía. Es verdad que es limitada, sobre todo por el hecho de que a mí me parece que el argentino come medio mal. Sí, 100%. Porque- Es algo hasta cultural, ¿no? Sí. Cenamos tarde, Ujú. por empezar, comemos mucha harina, consumimos todos los días harina, pan, Muchísimo. medialunas, lo que se te ocurra. Ujú. Comemos mucha carne, pero mucha carne, digo que en el día a día nosotros consumimos carne, no importa si es un bifecito así que nos alcanza o si es una milanesa, si es un asado, pero todo el tiempo estamos consumiendo carne. Sí. Y comemos pocas frutas, pocas verduras. Bueno, entiendo también que, bueno, particularmente nosotros estamos en Córdoba, ¿no? No tenemos tampoco la mejor fruta, estamos bastante limitados. Ujú. Siento que por ahí estar en Colombia o en Ecuador te da la posibilidad de tener fruta fresca, ¿no? En el día a día, Sí. tal vez mucho más sabroso, mucho más variedad, ¿verdad? Pero bueno, sí, estamos limitados con la gastronomía. ¿Y qué ves vos en otros países? ¿Hay más apertura también, ¿no? A otras gastronomías? Sí, bueno, eso es un punto muy interesante el que tocas porque acá en Argentina tenemos restaurantes chinos, el sushi está en un buen momento. Ok, pero ¿cuántos son? No, totalmente, son pocos. 2 restaurantes japoneses en una ciudad de 1 millón de personas, ¿no? Un millón y medio. Millón y medio. Sí. Entonces sí. vos decís, bueno, si no vas a ese y que vas un día a probar, pero después si tenés la posibilidad de elegir, uno termina cayendo en comida más italiana tal vez, ¿no? Claro, que ya es casi nuestra también, ¿no? Sí, Es como casi la hemos argentinizado de cierta forma. Exactamente, pero totalmente, por ejemplo, el tema de los hindúes, que acá no tenemos una comunidad hindú grande, la comida tailandesa es muy común en Europa, en Estados Unidos, acá creo que hay recién en Buenos Aires alguna que otra propuesta abriendo, digamos, pero sí, no hay variedad. Dentro de la gastronomía argentina no hay variedad y dentro de las que hay disponibles como oferta gastronómica tampoco. Bien. Tampoco. Y sí se ve eso en el resto del mundo, ¿sí? Sí, sí, yo veo mucho esa comparativa. De que también lo entendí, que tal vez no es una comida tradicional de ese lugar, Ujú. pero que ese lugar tiene mucha apertura, como decimos, para comida étnica, ¿no? De comida mediterránea, árabe, hindú, Ujú. ¿verdad? China. Sí, sí. Para finalizar con esto de las comidas, ¿cuál Sí. fue algún plato, alguna comida tradicional de algún lugar que vos sentiste que es increíble? Bueno, en Francia probé de casualidad una receta que se llama bœuf à la bourguignon, ¿Ok? así pronunciado en francés, que sería como bife, carne a la borgoñesa. Ok. Borgoña es una región de Francia, que es como, te hacen como una reducción de carne, viste, como una salsa, digamos un gravy, en el que la carne viene ya enternecida en ese Ok. gravy y viene con papas. No recuerdo si con papas o con puré. Bien. Y nada, es riquísimo porque la carne es muy tierna, también lleva vino tinto, Ok. que ya se evapora y queda como el saborcito rico. Y ese me acuerdo que lo disfruté, pero muchísimo. Así Ok. como plato en particular. Fantástico. Ahora, si vos me decís como propuesta general, yo disfruto mucho la gastronomía española. Me gusta mucho esto que tienen de las tapas, la paella, la cervecita, mucha comida de mar. Bueno, eso te iba a decir también, ¿no? Es una cultura que está muy conectada con mariscos, con frutos de mar. Sí, frutos de mar, mucho arroz. Si vas al norte, mucho calamar dentro de lo que es el fruto de mar en particular, el famoso pulpo a la gallega, Ok. riquísimo. Fantástico. Sí, espectacular. Bien, ok, excelente experiencia. Volviendo por ahí a la temática principal que estábamos abordando antes, me contabas de Israel, de tu experiencia, de la experiencia por ahí en Marruecos y Egipto, y por ahí nos fuimos mixeando un poco con la gastronomía. Sí. Cerrame con otro país, con otra experiencia que hayas tenido, que atesoras mucho y que decís, che, este país es increíble. Si me dejas pensar. Sí, por supuesto.
¿Te puedo dar dos? Dame dos. Te doy Dale. dos así como por continente. Dale. América, me gustaría volver a Perú. Bien. Perú, dentro de lo que es gastronomía, un espectáculo. Ok. Los peruanos dicen que pueden comer algo distinto todo el año Fantástico. y les alcanzaría, digamos, la variedad de cosas que hay, no como acá. Bien. Que comes milanesa cada 2 días. De pollo de carne, ¿viste? Va cambiando. Claro, en eso nomás, ¿viste? De esta carnicería. Otra. Eso es muy, muy bueno, se disfruta mucho la gastronomía y la verdad es que todo lo que es esos resabios que han quedado del Imperio Inca, Ok. hay también una energía ahí que yo disfruté cuando estuve. Veo que conectas mucho con la parte energética vos también, Joaco, ¿no? Como que Sí. te sentís cómodo en ciertos lugares por lo que sentís. Sí, no solo por lo que hay, sino por lo que sabes que hubo. Bien. ¿Me explico? Decir, bueno, acá hubo gente que vivió, hizo su vida, bueno, que por ahí decir qué pensaba esta gente, qué sentía. El legado que se fue transmitiendo generación tras generación, ¿verdad? Exactamente, que es muy distinto al que tenemos nosotros, Sí, ¿no? seguramente. Y quedó. Bueno, Joaco, creo que para finalizar me gustaría que pasemos a una temática súper importante, que es el tema de las finanzas, ¿no? Bueno, un poquito lo que yo estoy buscando en las entrevistas y en el podcast que estamos llevando adelante es dar a conocer un poquito la importancia de los idiomas, como dije anteriormente, a la hora de viajar, de tener oportunidades laborales, de tener experiencias, de conocer gente, ¿no? Que desde cualquier punto, de tener una cita, hacer amistades, de formar una familia, lo que sea. Pero también me gustaría sumar, porque también veo que los otros entrevistados y las siguientes entrevistas van a estar ligadas a cómo van financiando los viajes estas personas. Te quiero preguntar a vos, ¿cómo es tu formación financiera? ¿Qué tanta importancia le dieron tus papás a que vos sepas de finanzas? ¿Cómo te llevas vos con los números? ¿Cómo fuiste financiando tus viajes? ¿Sos una persona que sabe de activos financieros, de criptomonedas y demás? ¿Estás conectada con ese mundo? Bastante. En particular, me parece que me han criado con mucha educación financiera. Que por ahí, bueno, el término educación financiera, ¿no? Todo lo que engloba, que creo que el 90% de las veces en las que se usa es no gastes más de lo que te entra. 100%. Creo que es eso en parte, Sí. ¿no? Después está toda la arista que me parece muy interesante de inversiones, de acciones, de bonos, de fondos de inversión. Bueno, todos los tipos de inversiones que hay. Por ejemplo, yo en particular, por varias cuestiones de la vida, ¿no? Cada persona es distinta, decidí invertir en bienes raíces en este departamento, por Ok, ejemplo. fantástico. Que bueno, tuve la posibilidad de comprarlo entre los ahorros que hice en la experiencia en Suiza, que te había contado, el trabajo que estoy teniendo ahora. Bueno, vendí el auto también, porque creo que también la dosis de sacrificio siempre tiene que Por estar. supuesto, te la jugaste en pos de lo que vos estabas buscando, que era tu departamento. Exactamente, vi ahí la beta posible y bueno, me la jugué y la verdad que bueno, en particular estoy contento con Fantástico, con la sentís que te inversión. da una cierta estabilidad, ¿cierto? Sí, como quien dice, tenés donde caerte muerto, Bien. ¿viste? Y no es poca cosa en el mundo de Por hoy. supuesto, además vos con 31 años, 30 años, ¿qué edad tenés? 27. 27, ahí va, 27. Sí, Claro, sos una persona joven que ya tiene donde caerse muerto, como decís vos, y que supongo que también está bueno esto de afrontar un viaje y saber que volves a tu casa, literalmente a tu casa, ¿no? Tener una base de operaciones, por así decirlo, eso Bien. para mí siempre está bueno. Traté de buscar un lugar que, bueno, que no tenga expensas muy altas, también tuve como muchas cosas en cuenta. ¿Sos analítico a la hora de hacer una inversión, una compra? Sí. Creo que la palabra que me define es cautela. Bien. Cautela, pero con seguridad, o sea, siempre yendo para adelante, ¿no? Hay que, a fin de cuentas, bueno, esa plata que yo tenía, ese resto que yo iba a tener, si yo lo tenía bajo el colchón, No, se iba a devaluar. se me iba a 100%. devaluar. Entonces era o esto, o bueno, un fondo de inversión que yo los recomiendo mucho. Creo que el argentino se tiene que, entrando ya más en específico, ¿no? Se tiene como que olvidar un poco del plazo fijo, ya fue el plazo 100%, fijo. 100%. De todas formas, fondo de inversión, entiendo que sos una persona que justamente como decís con cautela, ¿no? No te ve una persona de criptomonedas, por ejemplo. No, me interesaría Sí. en algún momento invertir, pero sí, es más
piletazo. No, por supuesto, ¿no? O sea, te puede pasar que invertís acá y vendés acá y bueno. Pero sigo todo eso, uso mucho Twitter. ok. Entonces cuando sube YPF o baja el Bitcoin me entero. Ok, pero no apostás por invertir ahí. Solo estás informado, más no metes tus ahorros, digamos, en criptomonedas o en acciones. Por el momento invertí en acciones un tiempo. Fue justo el momento encima que la bolsa argentina no estaba muy bien, así que digamos que ni gané ni perdí cuando Bien. saqué todo. Bueno, eso respecto a las acciones. Respecto al tema de las criptomonedas, no lo descarto, Bien, pero tampoco lo recomiendo. O sea, Ok. hay que saber, por digamos. supuesto. El que se mete, digamos, tiene que saber que es como... No hay mucha diferencia a veces en ir a la ruleta. Sí, podés ganar e irte millonario, pero también puedes perder fuerte. Particularmente, Joaco, yo creo que es dependiendo de tu objetivo como inversor, ¿no? Ujú. Eso me parece fundamental dejarlo claro. Sí. Yo creo que, si damos el caso, por ejemplo, Bitcoin es un activo de valor Ujú. que va a ser usado de acá a cierta cantidad de años como una reserva de valor por Lo los es hoy en países. día. Lo es hoy en día. Sí, pero yo siento que va a ser como el nuevo oro o el oro digital, tal vez. Ujú. Entonces, desde esa perspectiva, yo te puedo decir que es algo personal, por supuesto, ¿no? Ujú. Yo me la jugaría como algo importante porque sí que va a ser una reserva de valor de acá en el futuro, A de los largo próximos 20 plazo. años, 30 Ajá, años. Entonces, ajá. a mí tal vez no me cambia cuál es el precio hoy en día, porque Ujú. yo sé que a largo plazo va a tener un súper buen rendimiento, ¿no? Ujú. Ese valor que yo estoy buscando. Pero bueno, por ahí si vos me planteas algo de a corto plazo o si no está dentro Eso, de tu exacto. No, porque también puede ser que vos no lo veas de esa forma y está Ujú. perfecto. Creo que una de las cosas más importantes es poder invertir en algo que te deje dormir tranquilo por las noches, como quien dice, ¿no? Exactamente. Entonces, si a vos tu departamento te deja tranquilo, bienvenido sea, ¿no? Ujú. O un auto o lo que vos consideres que Pero es eso es lo importante, invertir. 100%. Es importante. Ujú. Es importante. Bien, Juaco, bien, fantástico. Me gustaría que cierres con una anécdota que quieras compartir con nosotros en algún país, el que vos quieras. Uf. Sé que hay muchos viajes, muchas experiencias, muchas situaciones, pero algo que quieras dejar ahí como tu legado. Bueno, puedo contar una que disfruté mucho, que bueno, tuve la posibilidad de ir a Irlanda Ok. en San Patricio. Ok, fantástico. Y bueno, daba la casualidad que yo durante la pandemia hice un intercambio virtual, literalmente desde mi casa, pero bueno, era lo que se podía hacer en ese momento. Y bueno, hice migas con una chica de Irlanda. Bien. A mí particularmente siempre me gustó mucho Irlanda porque tuve perro setter irlandés cuando era chico, entonces siempre tuve como un vínculo sentimental. Con el país. Sí, muy fuerte. Y bueno, con esta chica nos hicimos amigos y en un momento se dio la posibilidad, cuando yo estaba en Suiza, que también estaba muy cerca, estábamos hablando y me dice, che, venite para San Patricio. De una, o sea, imagínate tener la posibilidad de conocer Irlanda en San Patricio, ¿viste? Es la fecha para conocer Irlanda. La fecha, sí. Y bueno, me acuerdo que llego ponerle al aeropuerto a las 6 de la tarde y ya estoy en el centro a las 7, ¿no? Y no, es increíble cómo se toman en San Patricio los irlandeses, o sea, eran las 7 de la tarde y ya había gente en el piso alcoholizadísima, la gente en la calle corriendo. Bueno, yo me encontré con esta chica que fue también un momento re lindo, tenemos contactos hoy en día. Le mando un saludo si lo está viendo, Por supuesto. a Chloe. La verdad que fue muy lindo y fue conocer ese país que yo siempre había querido conocer en un momento clave. Y bueno, también tuve la posibilidad de disfrutar, de probar la Guinness, probar un buen whisky, una fiesta de San Patricio. Todo muy tradicional del lugar, ¿no? Y muy significativo para ellos. Y vos Ujú. como estás metido en el medio de su cultura. Claro, yo era un espectador de todo. Así que bueno, ese recuerdo. ¿Volverías al país? Sí, sí, lindo país Irlanda. A nivel de arquitectura, gastronomía, gente. Viste que dicen que en Irlanda está como esa leyenda de que hay como elfos que Sí. tienen las ollas de oro. Bueno, sentís que hay algo de eso. Como Una mística, una magia. Sí, sí, Ok. sí. En la isla en sí, digamos. Ujú. Sí. Ok, fantástico. Bueno,
creo, Joaco, que podemos dar por finalizada la primera entrevista y fue todo un éxito. Me gustaría que pudieras recomendarme que entrevistar a alguien más, algún amigo, algún conocido, alguien que consideres que puede ser provechoso para nuestra comunidad. ¿Hay alguien que quieras mencionar, que tengas en mente? Bueno, desde ya, antes que nada, agradecerte por la oportunidad. La verdad que la he pasado muy bien, me he sentido muy cómodo. Buenísimo, es lo que buscamos. Buenísimo. Y bueno, la verdad que se me ocurre mucha gente que tiene para contar cosas hasta mucho más interesantes que las mías. Bueno, nominamos a Francine de Brasil. Fantástico. Para que se la juegue también en una entrevista, quizá en otro formato. Perfecto. Tal vez en un formato más virtual, si es que no viajamos para Brasil. Claro, que quién te dice, ¿no? Por ahí podemos acercarnos. Claro, con unas caipiriñas y qué sé yo. Algo mucho más distendido, ¿no? Claro, claro. Pero bueno, ella debe tener también, así como yo, muchas cosas. Trabaja compañera tuya allá en Suiza, ¿verdad? Exactamente. Fantástico. Nos pondremos en contacto con ella. Y bueno, muchas gracias, Joaco, por sumarte a esta iniciativa. Buscamos gente súper interesante, así como vos, que tenga viajes, que tenga experiencia. Creo que lo importante es tener cosas para contar, ¿no? Y poder transmitir. En este caso voy a volver a hacer énfasis en la importancia de saber idiomas, en la importancia de animarse también, ¿no? Que por ahí uno está limitado por sus propios pensamientos de decir, che, ¿qué pasa si viajo a tal lugar? Y bueno, lo que pasa es que podemos disfrutar de tantas experiencias como las que vos estuviste, como las que vos has tenido, digamos, ¿no? Así que bueno, Joaco, muchas gracias, un gusto poder entrevistarte. Muchas gracias, un gustazo.